Hay novelas en las que una ciudad es, bueno, simplemente un decorado. Y luego está Misericordia de Benito Pérez Galdós. Aquí Madrid no es el escenario, es que es el alma de la historia. Hoy vamos a meternos de lleno en cómo Galdós, el gran maestro del realismo español, convierte las calles, las plazas y los barrios de Madrid en un personaje vivo que en el fondo nos está dibujando un mapa del alma de la España de finales del siglo XIX. Y para empezar, nada mejor que las propias palabras del autor. Es que esto es clave. Para Galdós, Madrid no era un fondo de postal, no. Era su laboratorio, su verdadera universidad. Él mismo lo decía, para escribir no se metía en una biblioteca, se lanzaba a la calle, a esa cátedra de vida urbana como él la llamaba. De ahí sacaba toda la materia prima para sus novelas. Porque en Misericordia, Madrid va mucho más allá de ser una simple localización. Se convierte en una fuerza viva, un personaje que influye, que define y que a veces hasta condena a los demás. Sería imposible, imposible entender a la protagonista, a Benigna, si la sacamos de este Madrid que la moldea y la pone a prueba constantemente. Y aquí está la genialidad de Galdós, la pura esencia del realismo. No se queda en una crítica social en el aire, no. La ancla en el suelo que pisa. Utiliza la geografía de Madrid para trazar un mapa moral de la decadencia, de la hipocresía de la burguesía y de la crisis de espíritu de la época. Cada calle no es solo una calle, es un diagnóstico. Venga, pues vamos a ver la primera capa de este mapa. Galdós usa divisiones físicas y sociales súper claras para que sepamos, sin necesidad de muchas palabras, dónde está cada personaje. Es un mapa que cualquier persona de la época reconocería al momento. Miren la primera gran división, la más clara, la polaridad norte-sur. Es la fractura social de la ciudad hecha geografía, así de simple. El norte, pues el mundo de los ricos, de las apariencias, y el sur, por otro lado, es el territorio de la miseria, el de los pobres, los marginados, y es ahí, precisamente ahí, donde pasa casi toda la novela. Es un recurso brillante. Dime dónde vives y te diré quién eres. Y ojo, que esta frontera no es solo un dibujo en un mapa, ¿eh? Para los personajes es una auténtica cárcel psicológica. El caso de Frasquito Ponte es que lo deja clarísimo. Su vergüenza por ir hecho un desastre es tan grande que la línea que separa el norte del sur se convierte en un muro invisible para él. El pánico a que le reconozca a alguien de su vida anterior lo tiene atrapado en los barrios bajos. El espacio físico impone la realidad social, no solo la refleja. Galdós nos mete de lleno, pero de lleno en los barrios más duros. La Latina, Hospital, el barrio de la Inclusa. No son decorados, son el ecosistema de la novela. Es un Madrid de corralas, de olores fuertes, de miseria que casi se puede tocar, y de una lucha diaria por conseguir algo que llevarse a la boca. El autor nos obliga a caminar por esas calles con sus personajes. Y Galdós añade otra capa más a su mapa, la diferencia entre los espacios abiertos y los cerrados. Los pobres, con nuestra Nina en la cabeza, viven en la calle. Su vida es un ir y venir constante, a la vista de todos. En cambio, la burguesía arruinada como Doña Paca vive encerrada, prisionera de sus deudas y del miedo al qué dirán. Así, Galdós crea una metáfora potentísima. La calle es lucha, sí, pero también es libertad, mientras que la casa es un refugio, pero también una cárcel. Pero el mapa de Galdós no es solo social, ¿qué va? Vamos a una capa más profunda, porque ahora veremos cómo convierte los lugares en símbolos potentísimos y a menudo muy irónicos. Aquí es donde el realismo de Galdós se vuelve todavía más complejo y fascinante. El recorrido de Doña Paca, la señora de Nina, es el ejemplo perfecto. Galdós convierte una serie de mudanzas en la crónica de una caída en picado. Su descenso social se puede seguir en el mapa. Pasa del lujo del barrio de Salamanca, de la calle Claudio Coello, a calles con nombres cada vez más humildes y castizos, como Olmo, Sauco, Almendro. Y el remate final, cargado de una ironía brutal, es su última casa en la calle Imperial. Un nombre muy grande para la miseria más absoluta. El mapa, desde luego, no miente. Y este uso del espacio como símbolo llega a su punto más alto con lo que Galdós llama un edificio bifronte. La iglesia de San Sebastián es literalmente un edificio con dos caras. Una fachada da a los barrios elegantes del norte, la otra a las callejuelas pobres del sur. Es la metáfora arquitectónica perfecta de la hipocresía social, de esa doble moral que da una cara de caridad al mundo de las apariencias mientras le da la espalda a la miseria real. Bien, ahora vamos a conectar este mapa exterior de la ciudad con el mapa interior, con el viaje psicológico y espiritual de los personajes. Porque en Galdós, el espacio físico es siempre un reflejo del espacio del alma. Y la que cose todos estos espacios, la que les da sentido con su movimiento, es la protagonista, Benigna, a la que todo el mundo conoce como Nina. Su caminar sin descanso por Madrid es mucho más que ir a por recados o mendigar. Es una auténtica peregrinación. En ella, el viaje físico y el viaje espiritual son lo mismo, un camino hacia una forma de santidad tremendamente humana.
Galdós nos describe el camino de Nina como si fuera un vía crucis laico, un vía crucis urbano. Cada persona a la que ayuda es una estación de su propio calvario. Carga con la irresponsabilidad de su señora, doña Paca, con los delirios de Frasquito Ponte, con la ceguera y el desamparo de Almudena, y, como en la historia sagrada, su recompensa muchas veces es la ingratitud y el desprecio de las mismas personas a las que está ayudando. La maestría de Galdós se ve también en cómo utiliza referencias bíblicas muy profundas. El personaje de Almudena, el mendigo ciego de origen marroquí, es básicamente una reencarnación moderna del Job de la Biblia. Como él, Almudena aguanta su sufrimiento extremo con paciencia, se sienta sobre un estercolero y sufre una enfermedad de la piel. Con este paralelismo, Galdós no solo dignifica al más pobre de todos, sino que eleva la miseria de un barrio de Madrid a la categoría de prueba espiritual universal. Y llegados a este punto, todos los mapas que hemos ido viendo, el físico, el social, el simbólico y el espiritual, todos confluyen en la gran tesis de Galdós, que la verdadera misericordia, la caridad de verdad, no está en los templos ni en las instituciones, está en la calle. Este es el punto clave. La bondad de Nina es una fuerza en movimiento, una virtud que para existir necesita el espacio abierto. Por eso, cuando la encierran en un asilo, que, por cierto, tiene el irónico nombre de El Amparo, su capacidad de ayudar se asfixia. Para Galdós, la misericordia no es un sentimiento pasivo que se vive de puertas para adentro, es acción, es contacto, es calle. El momento cumbre del viaje de Nina es su angelización, ese estado de gracia que alcanza en vida no por un milagro, sino por su propia voluntad. Y aquí está el giro radical de Galdós. Nina no llega a esta santidad en una iglesia o en un convento, sino en el barro, en el caos y en la suciedad de las calles de Madrid. Su templo son las corralas y su oración es la práctica constante de una caridad activa con los más necesitados. Y todo esto nos deja con una pregunta final, que resume la propuesta tan audaz y moderna de Galdós. Si la santidad no está en el rezo en solitario, sino en la compasión, en la empatía radical que se vive en el mundo, entonces, ¿puede un lugar, por sórdido que sea, convertirse en el escenario de lo sagrado? A través de las calles de Madrid y de los pasos de Nina, Galdós no solo parece decirnos que sí, sino que nos lo demuestra.